Buenos días, esperando se encuentren todos muy bien junto a sus familias, considerando el contexto sanitario en el cual nos encontramos. Bien, ¿qué nos convoca el día de hoy? La asignatura de Mundo Global y la unidad de reciclaje, cuyo contenido corresponde a Guerra Fría. Esta presentación incluye una síntesis de Guerra Fría, considerando sus temas como las principales características, las etapas y el fin de la Unión Soviética. El objetivo de aprendizaje esperado corresponde al objetivo de aprendizaje número 8, analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos bajo bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear se manifestó en distintos escenarios locales. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva etapa en la historia mundial. El triunfo aliado no significó el fin de los conflictos, sino que más bien inició un largo periodo de nuevas tensiones. A poco andar se hicieron evidentes los desacuerdos al interior del bando triunfador, particularmente entre estadounidenses y soviéticos. Algunos conceptos claves relacionados con nuestro contenido: Guerra Fría, desarrollo tecnológico, mundo bipolar y comunismo. ¿Pero qué se entiende por Guerra Fría? Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, nos señala que la Guerra Fría fue el sistema de relaciones internacionales imperante desde 1945 a 1991 entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en constante tensión, y la división del mundo en dos bloques, el capitalista y el comunista. Ahora bien, ¿de qué manera influye este orden mundial bipolar? Influye a través de la intervención en la política interna de los países, como también lo fue en el caso de Chile, a través del condicionamiento de ayuda económica. Recordemos que en el contexto de la doctrina Truman, que tenía de hecho por objetivo contener el avance del comunismo, es que se presenta justamente el programa de reconstrucción europea y de ayuda económica implementada por Estados Unidos a partir de 1947, denominado Plan Marshall, promulgado por el secretario de Estado, de hecho, George Marshall, y es por eso que recibe este nombre. Ahora, este plan consistía en otorgar préstamos a bajo interés a los países occidentales, me refiero a Gran Bretaña, a Francia, Alemania e Italia. Por su parte, la Unión Soviética y la figura de Stalin rechaza la oferta de Estados Unidos y crea la Comecon, o Consejo de Ayuda Mutua Económica, para los países de Europa del Este. ¿Quiénes se adherieron a él? Bueno, los estados de Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Rumania y Albania. Y más tarde se sumaron otros, como fue el caso de Mongolia, de Cuba y de Vietnam. Otra manera de influir fue el espionaje y la propaganda. Diversas formas de espionaje se dan a través de los servicios secretos, tanto de la CIA norteamericana como de la KGB soviética. Fueron mecanismos de gran relevancia a la hora de neutralizar los planes de la contraparte. Además, se presentó una intensa propaganda ideológica orientada a convencer a la población mundial por uno u otro proyecto político económico. La constante lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo abarcó los ámbitos político y militar, sino que se expandió a los más amplios terrenos. El campo de la ciencia fue uno de los ejes más llamativos en esta lucha.
A la carrera armamentista se le agrega desde mediados de los años 50 la carrera por dominar el espacio exterior. Y en este sentido fue la Unión Soviética la que dio el primer paso al lanzar en el año 57, en 1957, el primer satélite Sputnik 1 y, como vemos acá en la fotografía, en la imagen, y mandó al espacio a la perra laica, que fue en realidad el primer animal doméstico en realizar esta hazaña. Los norteamericanos, en tanto, concentraron sus esfuerzos en causar un impacto mayor, enviando la primera misión tripulada a la Luna. Esta operación fue alcanzada con éxito en 1969, cuando Neil Armstrong, tras descender del Apolo 11, dio el primer paso de un ser humano sobre este satélite. Esta imagen que tenemos acá en la diapositiva da rápidamente la vuelta al mundo. Pasemos ahora a revisar las características relevantes del periodo. En primer lugar, un orden mundial bipolar. En el escenario de una Europa en ruinas, ocupada militarmente por un contingente de tropas soviéticas y estadounidenses, las grandes potencias iniciaron el proceso de consolidación de su poder a nivel mundial. Como consecuencia de la Segunda Guerra, la parte oriental de Europa había quedado bajo la protección de las fuerzas soviéticas, como podemos ver acá en el mapa, que habían participado, ¿no?, en la liberación de esos territorios del nazismo, por lo que pronto conformaron democracias populares, pero de carácter socialistas, ¿ya? Las urgencias de la reconstrucción europea no evitaron que las diferencias ideológicas entre capitalismo y socialismo afloraran, originando las primeras manifestaciones de la Guerra Fría. ¿Cuál era el objetivo de Estados Unidos? Bueno, contener, por supuesto, el avance del comunismo a través de la llamada doctrina Truman, como mencionábamos anteriormente. Ahora, independiente de que muchos países se declararan neutrales, en la práctica no fue así, pues todos los países desempeñaban roles más o menos estratégicos, ¿ya? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos procuraron extender su influencia valiéndose de todos los medios disponibles. Otra característica es el armamentismo y el miedo a la amenaza nuclear. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron la industria de armamentos como soporte de sus economías y como herramienta también de disuasión política, lo que se tradujo en un espectacular desarrollo de material de guerra, tanto en calidad como en cantidad. El estado permanente de tensión hizo que las superpotencias invirtieran gran parte de su presupuesto en la producción de armas. De hecho, muchas de ellas con tecnología nuclear, y las exportaciones de armamento se convirtieron en un floreciente negocio. Los países más ricos podían mantener un elevado nivel de gasto militar sin repercutir negativamente sobre el nivel de vida de los ciudadanos. Pero ¿qué ocurre con los países más pobres? Ellos debieron sustituir inversiones para el desarrollo y el bienestar de la población por gastos militares, contribuyendo a aumentar la pobreza de sus economías. La tecnología militar permitió instalar armas nucleares, además de otras no convencionales en dispositivos capaces de cruzar de un continente a otro, desde emplazamientos subterráneos o submarinos, alcanzando objetivos ubicados a kilómetros de distancia. Se generó así lo que se llama o lo que se conoce entre comillas como un equilibrio del terror, ya basado en la disuasión de un posible ataque a la potencia enemiga
en la garantía de que este significaría la destrucción mutua, finalmente. Fueron las armas no convencionales, es decir, las armas nucleares, las que marcaron la pauta en cuanto a las relaciones entre norteamericanos y soviéticos. En estricto rigor, la Segunda Guerra Mundial había finalizado tras el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre territorio japonés. La tenencia de este tipo de armas, debido a su altísimo poder destructivo, significaba al país del norte una enorme ventaja respecto al resto de las naciones del mundo. Por ello es que la Unión Soviética se propuso como uno de sus objetivos primordiales encontrar la fórmula capaz de generar dichos artefactos. Y la encuentra, de hecho, en el año 1949. Aquí les dejo un link para un video sobre la primera bomba nuclear de la URSS. Intenté agregarlo a la presentación, pero no se veía de manera fluida, para que lo revisen. Ahora, en palabras del historiador estadounidense Lawrence Friedman, en su libro El enfrentamiento de las superpotencias 1945 a 1990, afirma que la respuesta inicial de Washington a la primera prueba nuclear soviética consistió en avanzar hacia la siguiente etapa de la fuerza nuclear y desarrollar una bomba termonuclear. A ello se opusieron enérgicamente quienes temían las consecuencias de una carrera de armamentos, de una capacidad destructiva virtualmente ilimitada. Los partidarios de desarrollar la nueva bomba argumentaban que Estados Unidos no debía esperar a que la URSS diera el primer paso. Y la última de las características fueron los conflictos localizados en zonas específicas, acá vamos a revisar, con el fin de mantener el dominio sobre esta zona, como lo fue en el caso, ¿no?, de Corea, de Vietnam, Cuba, Checoslovaquia y otros sectores. Pasemos a un segundo punto ahora. Vamos a considerar cuáles son las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa es el periodo de máxima tensión y el primer foco de conflicto es Berlín en el año 1948. Recordemos que terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Berlín, ambas, se dividen en 4 zonas de ocupación por los aliados, Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Berlín, como podemos ver acá en el mapa, está ubicado al lado oriental, ¿no?, de Alemania y pertenecía a la zona de ocupación de la Unión Soviética, ¿ya? No obstante, comienzan a generarse los primeros focos de tensión. Ambas superpotencias intentaron delimitar sus territorios sobre la base de demostraciones de poder político y militar. Alemania se divide en 2 estados, en la República Federal Alemana, como podemos ver en este mapa, bajo la influencia de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana bajo la influencia de la URSS. Estados Unidos y sus aliados dieron forma a la OTAN en 1948 con la finalidad de impedir la expansión de la ideología comunista hacia el resto del mundo. La Unión Soviética hizo lo propio, aunque de manera más tardía, recién en el año 1958, países del bloque comunista firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia, para contrarrestar la amenaza de la OTAN.
Es así como se establece una verdadera, entre comillas, cortina de hierro, como lo señalaba en su momento el primer ministro inglés. Ahora, la fuga de personas desde el sector este, me pasé aquí, ahí sí, desde el sector este hacia Europa occidental, llevó a las autoridades comunistas a construir un muro, de hecho, en 1961, que se mantendría hasta el año 89, 1989. Para los occidentales era el muro de la vergüenza y para la Unión Soviética el muro antifascista. Un segundo foco de conflicto durante la máxima tensión se da en Corea desde el año 50, 1950 a 1953. ¿Ya? Tras la rendición de Japón en la península de Corea, se establecieron dos administraciones, una comunista y otra pro-occidental, bajo la protección de la URSS y de Estados Unidos respectivamente. En 1948 se establecieron dos repúblicas separadas, la República de Corea del Sur, con presencia estadounidense, y la República Popular de Corea en el norte, con apoyo, ¿verdad?, de la Unión Soviética. En 1950, los norcoreanos iniciaron la unificación del territorio con la invasión militar a la sección sur. El conflicto, que incluyó incluso la amenaza nuclear, se resolvió manteniendo finalmente las dos repúblicas coreanas. ¿Ya? Ahora, la segunda etapa de la Guerra Fría se denominó coexistencia pacífica, de 1954 a 1975. Si bien recibe este nombre de coexistencia pacífica, no estuvo ajeno a conflictos. En este periodo se dan cambios políticos en las superpotencias. En Estados Unidos asume John F. Kennedy en 1961 y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Se presentan en esta etapa dos focos de tensión, ya la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. En el año 59, 1959, la revolución cubana había desembocado en un gobierno comunista que despertó, por supuesto, la hostilidad de Estados Unidos, expresada en el bloqueo económico y el apoyo activo a la disidencia cubana. En 1962 se produjo el acontecimiento de mayor tensión de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética decide, aquí como vemos en el mapa, instalar rampas lanzamisiles en Cuba a pocos kilómetros de territorio estadounidense. La crisis de los misiles se resolvió finalmente por medios diplomáticos. Ahora, en el caso de Vietnam, como vemos en el mapa, tras su independencia de Francia, estaba dividida en dos estados. El paralelo 17 divide este territorio en dos estados. La República Popular de Vietnam comunista y Vietnam del Sur, que tenía un régimen autoritario más bien, que procuraba detener, por supuesto, el avance del comunismo, apoyado por Estados Unidos. A partir de 1964, la intervención estadounidense se hizo más evidente, enviando grandes contingentes militares. Sin embargo, no logró detener la victoria de las tropas norvietnamitas en 1975. Por el contrario, provocó protestas en Estados Unidos y en el mundo por el uso de tácticas de bombardeo masivo y armas químicas sobre objetivos civiles y militares. El rebrote de la guerra de 1976 a 1985.
se caracteriza por el despliegue de los misiles soviéticos en Europa y el ascenso de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos, y como foco de conflicto la invasión soviética a Afganistán. El gobierno comunista de Afganistán solicitó ayuda a la Unión Soviética para detener el avance de las guerrillas opositoras, lo que implicó el envío de tropas y de recursos militares en el año 79. El fracaso de las tropas soviéticas para detener a los milicianos musulmanes, apoyados por Estados Unidos, creó un clima favorable para el recambio de la dirigencia soviética en 1985 y el retiro de tropas en el año 89. Esta es una fotografía de un soldado soviético en Afganistán en 1988. Ahora bien, la última etapa de la Guerra Fría es la distensión final de 1985 a 1991. En ella cabe señalar la caída del muro de Berlín, reformas a la Unión Soviética y el desmantelamiento del bloque soviético. A mediados de la década de 1980, la economía de la Unión Soviética se encontraba en un profundo estancamiento, producto de la carrera armamentista, de las competencias económicas con Occidente y de las políticas de apoyo a los países socialistas del mundo. Si bien la URSS era el mayor productor de petróleo y gas natural en el mundo, enfrentaba grandes dificultades para mantener a la población soviética en una calidad de vida satisfactoria, así como para costear también los grandes gastos del ejército y lo que las relaciones internacionales le exigían como superpotencia. A ello se le sumó la permanente caída en el volumen de cosechas de alimentos, el retraso tecnológico en áreas tan importantes como la informática y las comunicaciones. Este cuadro de decadencia y debilitamiento político externo coincidió con la llegada de Mikhail Gorbachov a la dirección del gobierno en 1985, lo que favoreció un proceso de reformas políticas y económicas de gran envergadura en la Unión Soviética, la perestroika o reestructuración y la glasnost o transparencia. En este periodo comenzó justamente la democratización del sistema político. Se comienzan a transparentar las decisiones del gobierno frente a la población, se flexibilizó el control de la prensa y la televisión, de hecho. Ahora, en el plano económico, Gorbachov intentó dar mayor libertad a las empresas para que tomaran sus propias decisiones, sin considerar la planificación estatal. En 1991 se desmanteló el Pacto de Varsovia y se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán. En países como la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, miles de personas se manifestaron en las calles a favor de la apertura económica, exigiendo a sus gobiernos que iniciaran reformas imitando la apertura de la Unión Soviética. Sin duda, el cambio más significativo como resultado de estas manifestaciones populares fue la caída del muro de Berlín a fines de 1989. Primero, el muro fue abierto al libre tránsito de los ciudadanos alemanes de una parte a otra de la ciudad. Luego los propios alemanes, con sus propias manos, destruyeron el muro, poniendo fin así al símbolo de Guerra Fría y quedando abierto al camino de la reunificación alemana. Para concluir esta presentación, el proceso de perestroika no tuvo el final que Gorbachov hubiese deseado en realidad.
un sector conservador del ejército intentó dar un golpe de Estado que finalmente fracasó, pero que provocó la dimisión de Gorbachov y la subida al poder de Boris Yeltsin, así como la disolución también de la Unión Soviética, que se desmembró en diferentes repúblicas. Entonces, ya para finalizar con esta presentación y dar el cierre, recordar que el tema de la clase fue Guerra Fría, se presentó una síntesis de Guerra Fría. El objetivo de aprendizaje es analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear se manifestó en distintos escenarios locales. Subtemas trabajados: las características de la Guerra Fría, es decir, orden mundial bipolar, el armamentismo, el miedo a la amenaza nuclear y los conflictos localizados. Las etapas: máxima tensión, coexistencia pacífica, rebrote de la guerra y distensión final, ¿ya? En esta última etapa encontramos la caída de la Unión Soviética, que se debe fundamentalmente a un profundo estancamiento económico y a las reformas implementadas por Gorbachov, la perestroika y glasnost. Gracias por su atención.